El Señor les bendiga, amados hermanos. Un gusto saludarles esta tarde, ¿cierto? Donde tenemos la oportunidad por este medio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Un saludo caluroso a todos nuestros hermanos, un caluroso abrazo, un saludo a nuestros hermanos de parte de la Iglesia Adora a Dios de Loreto y en especialmente a nuestros hermanos quienes se congregan con nosotros. A todos a quienes se estén conectando, ¿cierto? O tengan la posibilidad de ver esta transmisión más adelante, que Dios bendiga sus vidas a través de su palabra
y pueda llegar esta palabra de bendición, ¿cierto?, hasta sus hogares, y por sobre todo que quede retenida en nuestras conciencias para que podamos actuar conforme a lo que vamos a ir comprendiendo y podemos ir conociendo a través de la palabra a nuestro Dios soberano, ¿cierto? El Señor les bendiga y espero con ustedes poder iniciar este momento, compartir con ustedes una oración para dar inicio a lo que queremos hacer esta tarde y ponernos en las manos de Dios. Confiamos que Dios es soberano y confiamos que Él hará su voluntad sobre nuestras vidas. Dios les bendiga, les invito a que nos podamos unir a través de la distancia, pero nos podamos unir en oración, en el mismo sentir, pidiéndole a nuestro Dios, presentándonos delante de Él por medio de la oración. Dios les bendiga. Les invito a que nos inclinemos nuestro rostro. Buen Padre Celestial, Dios Todopoderoso, delante de su presencia esta tarde nos dirigimos únicamente por la gloriosa obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos, Padre, darte gracias esta tarde porque el día de hoy ya hemos podido disfrutar de todas las bendiciones que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque nuestra vida ha sobreabundado el día de hoy, Señor. Has llenado nuestra mesa, Señor. Nos has dado el sustento, Señor. Has permitido que tengamos abrigo, un techo, Señor. Que podamos respirar, de hecho, Señor. Y todo esto, Señor, es manifestación de tu amor, Señor. Es manifestación de lo que tú has provisto en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que has dado a nuestra vida más de lo que merecemos, Señor. Reconocemos que has dado, Señor, más de lo que necesitamos, Padre. Señor, has sido bueno y bondadoso en gran manera. Gracias te damos, Señor. Oh Dios del cielo, gracias te damos también por la vida de nuestros hermanos, Señor, quienes se encuentran en sus hogares, Señor. Dios del cielo, bendice la vida de aquellos que están conectados, Señor, y están buscando, Señor, tu rostro, Señor. Están buscando de ti, saber más de ti, conocer más de ti, Señor. Oír más de ti, Señor. Padre amado, permítenos, Señor, mantenernos en la fe, Señor. Mirarte a ti por sobre todas las cosas. Sé tú el fundamento de nuestra confianza, Señor. Sé tú, Padre, el fundamento de nuestra fe, Padre amado. Dios del cielo, queremos esta tarde, Señor, unirnos, Señor, pese a la distancia, Señor. Unirnos, Señor, en un sentir, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor, por medio de la palabra. Queremos recibir, Dios del cielo, instrucciones, Señor, divinas, Padre. Queremos recibir, Padre amado, aliento, Señor, fuerza, Señor, de donde no están las físicas, Señor, sino que tuyas, Dios del cielo. Queremos, Padre, que nuestros ánimos sean renovados, Señor. Queremos que nuestras fuerzas sean renovadas, Señor. Y también queremos ser corregidos para poder seguir caminando conforme a tu voluntad, Dios del cielo. Padre, trata con cada uno de nuestros corazones por medio de tu palabra. Y así, Dios del cielo, sea tu palabra, Señor, el fundamento, el cual esté, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos por los méritos de Cristo, Padre. Y dejamos todo lo que haremos, Señor, en tus manos, Señor. Confiando, Señor, en tu soberanía y en tu buena voluntad para con nosotros, Padre. Amén. Quiero compartir con ustedes también una alabanza esta tarde. Porque somos un pueblo escogido por Dios. Somos real sacerdocio, como dice su palabra. Y hablo a aquellos que han sido llamados, como dice la palabra de Dios, con un llamamiento celestial. Un llamamiento que viene de lo alto, que viene de lo eterno. Y quiero con ustedes, amados hermanos, compartir una alabanza para que se gocen los hermanos quienes se congregan. Hablo a la iglesia de Cristo, no solo a la iglesia de Loreto que nos reunimos en ese lugar, sino que hablo a aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo. Dios les bendiga. Compartimos con ustedes una alabanza. Amén. El Salmo 149 dice así: exhortación a Israel para que alaben a Jehová. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Amén. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo.
hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Alabamos al Señor con una alabanza que la conocemos todos. Amén. Amén. Hermosa alabanza que pudimos compartir, ¿cierto? Amén. En un día donde pudimos estar reunidos físicamente en la iglesia. Amén. Y hoy tenemos la oportunidad, ¿cierto? Con estos medios y estos equipos que Dios ha provisto, poder compartir con ustedes esta alabanza donde nos gozamos en el Señor. Y así el día de hoy también podemos gozarnos en el Señor, en su palabra. Amén. Porque nosotros, como iglesia, nos tenemos que reunir, nos debemos reunir y necesitamos reunirnos para oír la voz de Dios. Sí. Necesitamos reunirnos para poder edificarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, y eso es por medio de la palabra de Dios. El ser humano no puede ser edificado por la cultura contemporánea, ni por la sociedad, ni su influencia,
sino que debemos ser edificados por la palabra, por la sólida palabra de Dios. Amados, quiero compartir con ustedes una oración para que entremos en el momento de compartir la palabra de Dios y poder ir desglosando, ¿cierto?, su palabra y ir reflexionando en ella conforme a nuestras vidas. Así es. Quiero que me acompañen en esta oración, por favor. Inclinamos nuestro rostro y nos volvemos a dirigir ante su presencia. Buen Padre Celestial, hemos tenido la oportunidad de alabar tu nombre, Señor, de recordar por medio de esta alabanza los momentos donde tú nos has tenido reunidos como tu iglesia, Señor. Amén, así es. Donde nos has tenido, Señor, bajo el privilegio de poder reunirnos en tu nombre, Señor. Amén. Padre amado, en estos hermosos momentos, Señor, cuando tu iglesia se reúne, Señor, y también a través de este medio, Señor, sabemos que tu presencia está con nosotros, Padre. Sabemos que a ti debemos honrar, que todo y por todo, Señor, eres tú, Dios del cielo. Así es. Padre, todo es para ti, Padre amado, Señor. Todo te pertenece, todo está bajo tu potestad, todo está, Dios del cielo, bajo tu autoridad, Señor. Es por ello, Padre amado, Señor, que pedimos en estos momentos, al momento de compartir tu palabra, Señor, que tomen nuestras vidas, Señor. Amén. Que nuestros corazones sean sensibles a tu palabra, Señor. Así es, Señor. Danos, Señor, corazones que quieran atesorar tu palabra, Dios del Amén. cielo. También que danos corazones sinceros, Señor, Amén. que podamos, Dios del cielo, ser sensatos con nosotros mismos, Señor. Sí, mi Dios. Que no nos engañemos en la dureza de nuestros corazones, Señor. Sí, Señor. Danos también corazones, Señor, que sean crédulos, Señor, que tengan fe, Dios del cielo. Amén. Oh Dios del cielo, aléjanos de la incredulidad, Señor. Oh Padre Santo, Señor, te pedimos estos favores, Señor. Y Señor, también queremos pedir en especial a aquellos que probablemente no te conocen, Dios del cielo, y tengan la posibilidad de oír, Señor, o de ver a través de este medio, Señor, este servicio. Padre, se haga tu voluntad en sus vidas, porque es tuyo el poder y a ti sea la gloria por todos los siglos. Amén. Después de haber tenido un momento de oración, ¿cierto?, de haber podido presentarnos para este momento tan especial donde la iglesia se reúne o compartimos a través de este medio este momento de su palabra, quiero con ustedes que aquellos que tengan su Biblia en sus hogares o a través de los celulares, ¿cierto?, en su aplicación, les voy a pedir que nos dirijamos al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Y nosotros, por medio, ¿cierto?, de nuestros cultos presenciales, acostumbramos a ir leyendo a leer la palabra y después dar la exhortación. Quiero que nos ubiquemos en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Y daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice de esta manera: Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno refiriéndose a Cristo. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vuestros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y veamos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entrarán en el reposo de la manera que dijo, porque juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta
en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Bueno, ha sido extenso el texto que hemos compartido esta tarde, pero no encontré manera de reducirlo para poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra. Era importante que pudiésemos leer todo el capítulo 3 y el capítulo 4 para poder compartir con ustedes esta tarde la palabra del Señor. En Hebreos 3, capítulo 1 nos dice, notemos cómo comienza el texto, dice, por tanto, dice, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este versículo, amados hermanos, este primer versículo que dimos lectura, es abundante, rebosa, amados hermanos, en esperanza y en seguridad para nosotros los creyentes. Rebosa, amados hermanos, es abundante en esperanza y en seguridad para nosotros. Amén. ¿Por qué les digo esto? En primer lugar, notemos, dice, hermanos santos, dice. Es probable que el autor físico, por llamarlo de alguna manera, sabemos nosotros que la escritura es toda inspirada por Dios, ¿cierto? Él es el autor supremo de la escritura. Se le atribuye al apóstol Pablo, otros se lo atribuyen a Lucas, el libro de Hebreo, y no tenemos la seguridad de aquello, pero quien haya sido el autor estaba dirigiéndolo de esta manera, diciendo, hermanos santos. Y esto se refiere a cualquier persona que haya confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquel que haya depositado su confianza en que Cristo es necesario para su vida, para su alma, como Señor de su vida, como Salvador de su alma, como libertador del yugo de esclavitud al que estaba sometido, al yugo del pecado, ¿cierto? Entonces nosotros podemos concluir y decir de este versículo, de esta primera frase, la palabra santo significa que los creyentes han sido separados para Dios, apartados para Dios, separados especialmente para Dios. En virtud de la persona que nosotros somos hoy en día, no es por nosotros, es por quien es Cristo, es por quien fuimos apartados. Para Él sea la gloria, ¿cierto? Dios nos ama. Ni nuestra carrera profesional, ni nuestro salario, ni nuestro nivel social nos identifica. Creo que lo compartimos el sermón anterior que pude dar. Nuestra identidad reposa en Cristo, en quien es Cristo y en su obra redentora. Solo su condición de hijo o de hija de Dios, ¿cierto?, nos identifica de una manera especial. Y nuestra identidad en Cristo
es suficiente para nosotros. Dice, ya que nosotros somos partícipes, dice, del llamamiento celestial. Y este llamamiento celestial tiene promesa tanto porque hemos sido llamados de parte de Dios y también porque este llamamiento celestial nos está indicando un destino final de nuestra alma, amados hermanos. Dice, nuestro destino final es el cielo, dice. Su corazón, nuestro corazón reside con Cristo, donde pertenece a nuestro hogar celestial. Sabemos que nuestro hogar significa que usted ya no está buscando en esta tierra, en este escenario temporal, ¿cierto? Que seamos plenamente satisfechos en este lugar. Si bien es cierto, tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar nuestro rol a nivel social, pero nosotros no podemos encontrar la plenitud de gozo en esta tierra, amados hermanos. Nuestro hogar no está en este escenario, amados hermanos. Pertenecemos a un llamamiento celestial, a un llamado especial, a un llamado que no todo oído presta atención a aquel llamado. Somos un pueblo escogido, somos un pueblo seleccionado, somos un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios. Dice, sin importar qué suceda a nuestro alrededor, podemos regocijarnos porque en esta vida no nos sostiene. Es Dios que nos sostiene. Podemos sentirnos plenamente gozosos, no por las circunstancias que nos rodeen en nuestra vida, sino porque pese a estas circunstancias que nos puedan estar sobrellevando nuestra vida, es Dios quien nos sostiene, es Dios quien las permite, es Dios quien es soberano por sobre las circunstancias. Y eso nos debe traer a nosotros, nos debe permitir regocijarnos, amados hermanos, nos debe permitir estar contentos al saber quién es Cristo. Nosotros podemos negar los mensajes falsos de este mundo. Mire, este mundo y las corrientes de este mundo tratan de convencernos que nosotros no somos lo suficientemente que no somos lo suficientemente exitosos, que no somos lo suficientemente que nunca alcanzamos la plenitud que pudiésemos alcanzar en Cristo. Este mundo procura hacernos sentir insatisfechos. Nos muestra un estatus social que mejor que el que nosotros pertenecemos y lo estandarizan. Como si alcanzar ese estatus fuese el motor o fuese la felicidad para el ser humano. Se olvidan que la felicidad no es un lugar al cual llegar, sino que nosotros podemos transitar felices sin importar la circunstancia, al nosotros permanecer en Cristo, al nosotros compartir a Cristo, al nosotros presentar a Cristo, al nosotros permanecer en Cristo, nos podemos gozar sin importar la situación por la que estemos pasando, sin importar la situación a la cual nos tengamos que enfrentar, amados hermanos. Ahora dice, y la frase final dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, quien es Cristo Jesús, dice. ¿Cierto? Menciona a nuestro Señor Jesucristo y le coloca el título de apóstol para describir una relación con Dios y para nosotros, porque tiene una relación muy cercana
entrañable con Dios, pero también asimismo con nosotros. La misma relación con nosotros. Y se le presenta también como sumo sacerdote. Nosotros como iglesia hemos tenido la posibilidad de estudiar el Antiguo Testamento. Y sabemos que sobre el sumo sacerdote recaía la responsabilidad, una vez al año, de entrar al tabernáculo, ¿cierto? Y sobre él recaía la responsabilidad de llevar a cargo, la liturgia, la ceremonia, para expiar los pecados del pueblo, de todo el pueblo, por un año, ¿cierto? Llegando el día del Yom Kippur, ¿cierto? Se hacía el día de la expiación, y el pueblo era perdonado sus pecados, si era aceptado el sacrificio, ¿cierto? Y el sacerdote comenzaba su recorrido por el tabernáculo, y entraba al lugar santo y al lugar santísimo, y llegando ahí, él tenía la responsabilidad de expiar los pecados, ¿cierto? A través del sacrificio que hacía. Pero se presenta a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, ¿cierto? Como quien expió nuestros pecados. Y no solo nuestros pecados, porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto que no solo alcanzó al pueblo de Israel y a los gentiles que han creído, sino que a todo aquel que cree en Él, sin importar nación, sin importar la condición de su pecado, sin importar el estado en el que Él esté. ¿Y por qué les decía que este primer versículo rebosa de confianza y rebosa de esperanza y de seguridad para nosotros? Porque somos llamados hermanos santos, porque fuimos llamados con un llamamiento celestial, porque fuimos llamados por un llamamiento celestial y se nos llama a considerar. Y este mandato que está en ese versículo dice, es una orden a los creyentes a considerar a Jesús, y la palabra considerar significa percibir en gran manera, o se puede interpretar también como observar plenamente, conscientes de que el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, o sea, refiriéndose a Cristo Jesús, ¿cierto? Para meditar la palabra e imitar lo que veamos en Él. Dejemos que la seguridad de su identidad personal en Cristo Jesús nos inspire, nos mueva en profundidad a servir a Dios con todo nuestro corazón. Porque es solo Cristo quien no nos decepciona, amados. Es solo Él digno de toda nuestra confianza. Bueno, después avanzando al texto, ¿cierto?, que dimos lectura, nosotros podemos ver el ejemplo que coloca, ¿cierto?, el autor con respecto al pueblo de Israel. Cuando está, ¿cierto?, por el desierto y menciona el día, ¿cierto?, el día en que ellos, el día de la aprobación, ¿cierto?, el día en que ellos fueron desobedientes, y no solo desobedientes, fueron incrédulos, ¿cierto?, por intentar probar a Dios. Porque muchas veces nosotros escuchamos el mensaje, nos congregamos y sabemos que en Cristo está el perdón de nuestros pecados. Sabemos que en Cristo, sin mérito alguno, solo por gracia, solo por misericordia, Dios nos regala el perdón, perdona nuestras transgresiones por medio de Cristo. Pero al oír el mensaje del Evangelio muchas veces, está en nuestra retina. Conocemos intelectualmente eso,
Pero, ¿por qué empezamos a alejarnos? ¿Por qué comenzamos a dudar? ¿Por qué la incredulidad permite que el pecado tome lugar y, como decía el texto, endurezca nuestros corazones? Lamentablemente, amados, estos tiempos de pandemia ha permitido que muchos aquellos que militaban, que eran partícipes de la iglesia, que estaban escuchando palabra de Dios, diesen un paso al costado. Y yo diría no un paso al costado, diría un paso hacia atrás. Porque retrocedieron, le dieron cabida al pecado. Y tengo que hablar, le dimos cabida al pecado. Porque la iglesia de Cristo es un cuerpo. Y cuando esto ocurre, es porque hemos escuchado el mensaje del Evangelio. Sabemos que en Cristo está el perdón de nuestros pecados. Que como dice su palabra, porque el Hijo del Hombre vino no para que el mundo sea condenado, sino que para que el mundo sea salvo por medio de él. Hemos escuchado este mensaje. Pero ¿qué pasa con nuestra fe? ¿Confiamos, creemos y confiamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿En las palabras de Dios para nosotros? Somos la iglesia de Cristo. Como mencionaba en los primeros versículos, hermanos, miren a quién le está hablando. Le está diciendo a aquellos que los trata como hermanos santos, como partícipes del llamamiento celestial. Le está diciendo, cuidado, no caigan en incredulidad, le está diciendo. No sean como los israelitas. Miren el ejemplo de los israelitas, le está diciendo. Y no caigan en esto. No pequen por incrédulos. Y amados hermanos, lamentablemente, inclusive dentro de la iglesia, el problema del incrédulo no es que no crea. No es que no crea. Porque usted a un incrédulo le dice, ¿sabes qué? Resulta que vi un reportaje de los extraterrestres. Sí, yo también creo en eso. Y le dicen, ¿y sabes qué? Si tú, qué sé yo, amarras una lanita roja a esto, y dicen, no, si yo también he escuchado eso. El problema del incrédulo no es que no crea. El problema del incrédulo es que le gusta creer la mentira y no quiere creer a la verdad. Y el problema del incrédulo no es que tenga un problema, su problema no es con lo que nosotros creemos. El problema del incrédulo es que la verdad lo confronta. Porque la verdad es Cristo, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el incrédulo se encuentra con la verdad, se encuentra con Cristo. Ahora, no quiero decir que cuando nosotros caemos en incredulidad y flaquea nuestra confianza en las promesas que ha hecho Cristo. Porque sus promesas, amados hermanos, son totalmente confiables. Y son totalmente confiables porque el que las hizo es totalmente confiable. Porque nos las hizo un Dios santo, 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 perfecto, grande en amor, grande en misericordia, soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Un Dios perfecto, amados hermanos. Incorrompible en su moralidad, incorrompible en su deidad, inmutable. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que es revelado por la Escritura. Amén. Un Dios que no cambia. Sí, sí. Y sus promesas no cambian. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es el problema cuando caemos en incredulidad? Que miramos como que, oh, me encontré con Cristo. Me encontré con la verdad. Pero observe, ¿dónde nosotros encontramos a Cristo? En su palabra.
Y miren lo que dice el autor, miren lo que nos dice Dios, porque es Dios quien inspiró esta palabra. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas, dice, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros fallamos, amados hermanos, porque sé que lo he dicho muchas veces, que nosotros debemos servir a Dios de manera sincera y que se nos va a ser imposible servirle a Dios de manera perfecta. Pero sí debemos servirle a Dios de manera sincera. Y nosotros podemos llegar a Él de manera sincera, arrepintiéndonos de nuestros pecados, presentándonos delante de Él en arrepentimiento y fe, creyendo en sus promesas, creyendo y confiando plenamente en Cristo y en su obra redentora, en la persona de Cristo y en su obra redentora, en lo que Él hizo por nosotros. Porque recordemos la obra de Cristo. Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, santo, en su trono de gloria, decidió voluntariamente bajar a este mundo, amados hermanos, hacerse semejante a nosotros, siendo santo, vistiéndose, como dice su palabra, de corrupción, con un cuerpo como nosotros, viniendo a sufrir lo mismo que padecemos nosotros. Cristo en la tierra sintió sed, sintió hambre, frío, al igual que nosotros. Pero Él, a diferencia de nosotros, sin pecado. Así es. Santo. Amén. Sin pecado. Amén. Sin pecado. Así es. Y Él voluntariamente, de su trono de gloria, vino a este escenario. Y mire a su alrededor. ¿Qué es lo que usted ve a su alrededor? Y esto no era muy diferente hace 2000 y tantos años atrás. Porque el problema de la sociedad de aquel entonces es el mismo problema de la sociedad de hoy en día. De la sociedad que quiere resolver todo con violencia, de la sociedad que quiere resolver todo pidiendo sus derechos y no mirando por el prójimo, de una sociedad que es tan egoísta, que es capaz de llegar hasta lo más vil y menospreciado por alcanzar sus metas, porque el fin justifica los medios. Ese es su lema. Ese es el lema de esta sociedad. No importa por lo que tengamos que hacer o pasar, o a quien tengamos que sobrepasar y echar adelante, pero tenemos que alcanzar nuestros propósitos. Y esa es la mentalidad de esta sociedad. Y el problema de esta sociedad era el mismo problema que tenía la sociedad donde nuestro Señor Jesucristo estuvo. El pecado. Ese es el problema de la humanidad. Y ha sido el problema desde el principio. Pero gloria sea a Dios, que como dice su palabra, que siendo esta humanidad pecadora, Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. Así es. Vino a dar su vida por nosotros. Amén. Para reconciliarnos con el Padre. Gracias, Señor. Para alcanzar la paz con Dios, como dice su palabra. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? Que nosotros muchas veces, estando errantes, siendo movidos por esta sociedad, siendo movidos por las corrientes de este mundo, siendo lamentablemente influenciados por este mundo, más que por las mismas promesas de nuestro Dios, flaqueamos en la fe. Ahora, ¿qué nos dice su palabra?
Porque Dios es sabio, amados hermanos. Dios conoce nuestras debilidades. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo se hizo semejante a nosotros, porque Él se compadece de nosotros. Él vivió lo mismo que nosotros. Amén. Con la diferencia que Él no pecó. Así es. Con la diferencia que nosotros somos débiles y pecamos. La diferencia en Cristo, que Él no pecó. Él sufrió lo mismo que sufrimos nosotros. Recordemos lo descrito: Cristo lloró, Cristo sintió frío, Cristo tenía que dormir, descansar. Y gloria sea a Dios que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros y de nuestras debilidades. Porque dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él padeció todas las tentaciones, las mismas que sufrimos usted y yo hoy en día, las padeció Cristo Jesús. Él fue tentado en todo, dice. Pero qué hermoso como concluye el versículo 15. Pero sin pecado, dice. Amén. Gloria a Dios. Eso define a nuestro Señor Jesucristo. Pero sin pecado, dice. Amén. Y miren lo que dice. Acerquémonos, pues confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Misericordia significa que Dios no nos da lo que merecemos. Nuestra pecaminosidad amerita su juicio, el juicio de un Dios santo. Pero en virtud de Jesucristo, Él es compasivo y perdonador hacia nosotros. Y gracia significa que Él nos da lo que no merecemos. Él nos da salvación. Amén. No somos dignos del amor de Dios. Pero Él, el favor, no somos dignos ni del amor de Dios, ni del favor, ni de la salvación del Señor. Pero Él nos ha dado todo esto gratuitamente a causa de Jesús. Dios quiere que acudamos con confianza a su presencia, no tímidamente, ni con ansiedad, ni tampoco atemorizados ni aterrorizados de cómo pudiéramos reaccionar. Él quiere ayudarnos, amados hermanos. Amén. Y Él tiene todo lo necesario para superar cualquier reto que podamos enfrentar nosotros. Por eso, nunca tengamos miedo de acercarnos al Padre en oración. Él le ama y quiere que usted se acerque. Amén. Y a consecuencia de su gran amor y misericordia y su gracia admirable, nosotros podemos acercarnos a Él. Así es. Muchos dicen, yo fallo, yo soy débil. ¿Y qué da? ¿Y qué importa? ¿Y qué importancia tiene si todo el tiempo fallo? ¿Qué saco? Yo estoy condenado a esto. Sí. Y tiene razón. Nosotros estábamos condenados a sufrir el precio, a sufrir la condenación. Estábamos directo a aquello. Pero las Escrituras revelan que hay un pero
un pero. Y ese pero es Cristo. El Hijo de Dios. Dio su vida en lugar de nosotros. Y sobre sí, en el madero de la cruz, sobre él recayó el pecado de todos nosotros. Y hay algo a lo que yo siempre digo, Cristo padeció en la cruz. Y si bien es cierto, es muy importante porque sobre él estuvo y estuvieron nuestros pecados presentes, nuestros pecados pasados y los que los que vamos a cometer, porque somos débiles. Pero recordemos algo, Cristo en aquel madero no fue vencido, amados hermanos. Cristo en aquel madero venció la muerte y venció el pecado. Amén. Porque la Escritura no termina en que Él murió solamente en el madero de la cruz. Dice que después del tercer día, Él resucitó. Así es. Y cuando dice que Él resucitó, nos da toda la confianza de que Él venció el pecado, de que Él venció la muerte. Y deja en nosotros la esperanza de que algún día llegaremos a la gloria con Él. Porque como partía el texto, hermanos santos, hermanos apartados para Dios, le está hablando como le hablaba la autora a estos hermanos hebreos. Así nos habla también a nosotros, apartados. Nos dice, estén alerta, cuidado de la incredulidad, tengan cuidado con la incredulidad. Pero tienen a quien acercarse y acérquense a Él confiadamente. Porque en Él está nuestra esperanza. Así es. Porque en Él podemos volver a encontrar confianza. Porque Él es digno de nuestra confianza, amados hermanos. Y de toda nuestra confianza. Sí. Y Él fortalece nuestra fe. Amén. Cuando nuestra confianza está en Cristo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Sí. Porque hay promesa para los que nos refugiamos en el abrigo del Altísimo. Para los que buscamos el oportuno socorro de aquel que nos puede proteger. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Espero en el Señor que esta palabra les sea de edificación, les sea de aliento a sus vidas. Permanezcamos en la fe, amados hermanos. Y si usted dice, yo soy débil en la fe, sí, todos lo somos. Pero todos tenemos a quien acudir también. Amén. Todos tenemos a quien ir. Y Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es quien nos tiene esa relación plena con el Padre y así también con nosotros. Así es. El apóstol, como dice su palabra. Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amados hermanos, como iglesia, estamos llamados a permanecer en la fe. Y estamos llamados también a interceder en fe por aquellos que sus peticiones llegan como rogativa delante de la iglesia de Cristo. Les voy a pedir que para concluir este momento de la palabra de Dios, oremos como iglesia, oremos juntos en sus hogares donde estén. Recuerden que la oración no dispone de una condición puntual, sino de una condición física, sino que de una condición de nuestros corazones. Un corazón humilde, un corazón que quiera ir en confianza sabiendo que Dios responde. Le invito a que oremos. Amado Padre bueno, nos hemos deleitado, Señor, con tu palabra. Hemos podido dar lectura a ella, Señor. Hemos podido compartir tu palabra, Señor. Dios del cielo, tú conoces nuestros corazones. Padre amado, te pedimos desde el cielo
Dios de nuestros corazones, que tu palabra quede en nosotros, Padre. Que tu palabra, Dios del cielo, nos invite en aquellos momentos donde flaquea nuestra fe a acudir a ti, Señor. Padre, ayúdanos con aquello, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Sabemos que eres tú quien intercede por nosotros. Eres tú quien renueva nuestra fuerza y nos mantiene, Dios del cielo, en la fe. Padre Santo, también, Señor, queremos esta tarde, como tu iglesia, Señor, presentar delante de ti las peticiones que han llegado, Señor, hasta tu iglesia local. Oh Dios del cielo, te queremos pedir por la familia de nuestra hermana Teresa. Te queremos también pedir, Señor, sabemos la situación que está viviendo nuestra hermana Teresa, Señor. Dios del cielo, te pedimos por ella, Señor. Te pedimos que su fe, Señor, no se vea afectada por la situación que está viviendo, Señor. Que pueda sobrepasar esta aflicción, Señor, de tu mano, Señor, sostenida por ti, Dios del cielo. También te pedimos por su esposo, Señor, que Dios del cielo en esta circunstancia pueda mirarte a ti por sobre todas las cosas, Padre bueno. Amén. Se haga tu voluntad sobre su vida, Padre, Sí, sí. porque sabemos que tu voluntad es perfecta, Padre bueno. Amén. Oh Dios del cielo, también queremos especialmente presentarte la vida de Michel, su hijo, Señor. Padre, ayúdalo, Dios del cielo. Permítele que en estas circunstancias pueda volverse a ti, mirando, Señor, y confiando en ti plenamente, Señor. Amén. Padre, haz tu voluntad sobre su vida, Señor, y también la de su familia. Padre Santo, también queremos pedirte por por Verónica González, Señor. Tú conoces su situación, Señor, más que todos nosotros, Padre amado. Amén. Y sabemos, como podíamos leer, Señor, que tú eres grande en misericordia. Amén. Que tu amor y tu gracia, Señor, está sobre nuestras vidas, Señor. Oh Padre amado, Señor, que si es tu voluntad, Señor, que obre, Señor, sobre su vida de Verónica González, Señor. Padre, te la presentamos, Señor. Hágase tu voluntad en base a tu amor y misericordia, Padre bueno. Oh Señor, también queremos presentarte la vida de esta joven también, Señor. Antonella González Molina, Señor. Padre amado, esta joven tiene 14 años desde el cielo. Sabemos que tú conoces su vida, Señor. Amén. Y has estado, Señor, con ella hasta el día de hoy, Señor. Así es. Padre, ten misericordia de ella, Señor. También de su madre y su abuela, Señor. Su abuelo, Dios del cielo, que están con ella viviendo este proceso, Padre amado. Dios del cielo, que esta enfermedad que ha golpeado sus puertas, Señor, de su familia, sirva, Dios del cielo, para que ellos puedan mirarte a ti. Oh Dios del cielo, utiliza tus medios, Señor, Así es. y se haga tu voluntad sobre su vida también, Señor. Amén. Padre amado, también te presentamos la vida y la familia, Señor, del esposo de nuestra hermana Verónica y el padre de Javiera, ¿cierto? Padre amado, te pedimos por su vida, Señor, Amén. su estado de salud, Señor. Señor, quisiéramos que se haga nuestra voluntad, pero sabemos que tu voluntad es perfecta sobre su vida, Señor. Amén. Guárdalo, Señor, si es tu voluntad, y haz, Señor, con él conforme a tus deseos, Señor. Así es, Dios. Padre amado, también te pedimos por la vida de nuestro hermano Francisco, Señor. Amén. Su familia, Señor. La condición en la que él está, su salud, Señor. Sí, Te sí. pedimos por su estado de salud, Señor. Amén. Guárdalo, Señor. Mantén su fe por sobre todas las cosas, Señor. Amén. Dios del cielo, ayúdalo, Señor, a que pueda, Señor, permanecer en ti, mirarte a ti y refugiarse en ti, Dios del cielo. Así es. Padre amado, también queremos presentarte a Nubia, Señor, y Jaime Flores, Señor. Llegó esta petición a nosotros, Padre, a tu iglesia, y lo hemos tenido presente, Señor, estos días de oración. Así es. Padre, queremos, Dios del cielo, a través de esta oración pública, que tú, Padre Santo, Señor, hagas tu voluntad sobre sus vidas, Señor. Dios del cielo, tú conoces su condición Amén. y sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor. Sí, Señor. Oh Padre amado, Señor, todas estas personas que hemos presentado, todas estas familias, Dios del cielo, Señor, quisiéramos que nuestros deseos, Señor, se cumpliesen sobre su vida,
Pero sabemos, Padre, que muchas veces nosotros nos equivocamos, Señor. Mas sabemos que debemos pedir bajo tu voluntad, Dios del cielo. Y es por ello, Padre amado, que pedimos, Señor, que tu voluntad, que es perfecta, que tu soberanía, Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor, sea sobre sus vidas, Padre. A ellos dale la conformidad, Señor, y a nosotros, Padre bueno, Señor, permítenos seguir intercediendo por aquellos, Señor, que lo piden, Señor. Amén. Padre amado, sabemos que tú eres quien hace la obra, Señor. A ti sea la gloria, Señor, por todo acontecimiento que ocurra, Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, Padre amado, Señor. Amén. Tú que eres bueno, grande en amor y en misericordia, Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Antes de terminar, agradecer a todos quienes nos acompañaron en este servicio para la gloria de Dios, a nuestro amado pastor Luis, a su esposa, nuestra hermana Elsa, Amén. a nuestro hermano Gerson, a la familia también de nuestro hermano Cerón, hermano Cerón Silva, la familia Cerón Silva, el Señor les bendiga, un abrazo. A mi tío José, que también estuvo conectado desde San Francisco de Mostazal, que el Señor también le bendiga a mi tío, que siempre igual está escuchando la palabra del Señor por este medio, que el Señor también le bendiga a él y a toda su familia, a Daisy, a Daniela, a Sebastián, que el Señor les bendiga. Amén. Que esto es lo maravilloso de poder también transmitir, que también nos pueden escuchar desde tan lejos. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo a la familia de mi tío José. Y también que el Señor bendiga al pastor Pedro Álvarez, que también estuvo conectado, a nuestra hermana Teresa Galvez, que el Señor le bendiga Amén. mucho su vida, su familia, su esposo, sus hijos. Y también nuestra hermana Leonor, que también sabemos que nuestra hermana Leonor vive lejos de aquí, pero también siempre está escuchando la palabra del Señor por este medio. A nuestra hermana Lindsay, también que el Señor le bendiga, que también pudo estar conectada escuchando palabra del Señor. Y a la tía Claudia Rosas, que el Señor también le bendiga a ella. A sus padres, a sus hijos, que el Señor también les bendiga a ellos. Les mando un abrazo enorme, les amamos mucho también. Así que el Señor les bendiga. Y les voy a leer un versículo antes de terminar, que está en 2 de Corintios 13, 11, dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga y escuchamos la última alabanza. Un abrazo para todos. Amén. Dios les bendiga. El que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, en comunión disfrutar y por siempre
el que habita al abrigo de Dios. Ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y su pie nunca resbalará. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo aquí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él en comunión disfrutar, y por siempre su nombre